Mi nombre es Lujailin Guerra, soy estudiante de Fonoaudiología tercer semestre y hoy les vengo a tocar un tema muy importante, el cual es el sentido de la vida. Bueno, el sentido de la vida constituye una problemática filosófica muy antigua. Se puede decir que todas esas preguntas que han surgido siguen apareciendo a partir de ese sentido de la vida y busca de la felicidad y que seguirán apareciendo aún después de nuestros días. Además, resulta importante desde el punto de vista teórico ese sentido por la vida, ya que ayudará a otras ciencias a partir de sus objetos de estudio. O sea, a partir de todas esas preguntas sobre el sentido de la vida, muchas ciencias han partido su objeto de estudio y sus investigaciones, como por ejemplo la psicología, la pedagogía, la filosofía, la psiquiatría. Cada una de ellas aportará desde su disciplina importantes estudios y conceptos a ese sentido por la vida. Cabe resaltar que hay otras ciencias que no contribuyen a ese sentido de la vida, como las antes mencionadas. Entre ellas está el positivismo, la cual considera especulación teórica sin fundamentación científica todas esas preguntas que se han hecho y las respuestas que se han dado sobre ese sentido de la vida. Otra también es la corriente del pensamiento marxista, pero esta dentro de sus investigaciones también le surgió esas preguntas sobre el sentido de la vida. Es importante mencionar que ese sentido de la vida se dividirá en términos. Por ejemplo, si lo vemos por la parte de vida, será más allá, se va por la parte biológica, es decir, como algo superior del sistema nervioso central. Pero si lo vemos por el sentido, es una orientación a esa búsqueda, a esa razón de nuestra finalidad. Y todos esos cuestionamientos diferentes y preguntas tendrán cabida en este video. Trataremos de darle respuesta a qué es ese sentido de vida y para qué estamos existiendo, estamos en este mundo, a partir de las diferentes ciencias y disciplinas que han estudiado ese sentido por la vida y han tratado de responder todos esos cuestionamientos. En primer lugar, trataremos de darle respuesta a qué es el sentido de la vida a partir de las diferentes ciencias y disciplinas que la han estudiado. Por ejemplo, la filosofía dice que el sentido de la vida está constituido por un sistema de objetivos que justifican la existencia de un individuo. Analizan su totalidad ante sus propios ojos, es decir, todo ese sistema de objetivos va a estar ligado a una parte afectiva y que además nadie puede decirte cómo debería ver el mundo. Y la existencia en su totalidad nos está hablando de esa interrogante que nos hacemos de para qué estoy en el mundo. Y cuando se dice que es ante nuestros ojos, es esa parte individual de ver, dependiendo de nuestras experiencias y vivencias y perspectivas, darle una opinión diferente a ese sentido por la vida. Por ejemplo, para muchos el sentido de la vida puede ser una vocación religiosa, pero para otros puede ser hacerse millonario y sacar a su familia adelante, dependiendo de esas circunstancias y contextos donde él nació. Y no va a ser lo mismo un niño que nació en un hogar de bajos recursos a otro niño que nació con mejores comunidades. Su experiencia y definición sobre el sentido de la vida va a ser diferente. De igual manera, podemos ver el sentido de la vida desde un punto psicológico. Esta nos dice o está formada por los motivos que ocupan las posiciones más elevadas en la jerarquía motivacional. Es decir, de una motivación más alto a una menor jerarquización motivacional y que esta tendrá el mayor alcance en la parte conductual y nos dará una estabilidad, o sea, no es actuar por actuar. Y cuando esto se da, entonces estamos hablando de una inmaduración de esa formación psicológica. No podemos dejar de lado otros factores que intervendrán de la mano con la psicología, como es la parte social y la biológica. La parte social podrá determinar aspectos en ese sentido de la vida, ya que éste puede acelerar o retardar el proceso de formación de ese sentido de la vida y de igual manera el proceso de realización de éste.
De manera personal, me parece muy interesante ese mecanismo de compensación que poseemos los seres humanos. Y aquí podemos tratar la parte biológica. Es decir, cuando muchas veces tenemos alguna alteración o alguna dificultad para hacer algo, todo eso, todo lo demás que está en perfectas condiciones, toma una parte más subdesarrollada, se desarrolla un poquito más y así nos ayuda a buscar ese sentido por la vida. Por ejemplo, cuando muchas veces unas personas, las personas que no pueden ver, su oído se desarrolla muchísimo más, tienen una audición mucho mejor, más audible, y el tacto también se desarrolla mucho mejor. Entonces ese mecanismo de compensación con la parte biológica es algo extremadamente genial y muy bueno que poseemos los seres humanos. En segundo lugar, nos haremos otra pregunta. ¿Todas las personas tienen sentido de vida? El doctor Arturo Sánchez menciona dos bandos. Uno son los que opinan que todo ser humano con una capacidad mental o adecuado funcionamiento mental tiene un sentido de vida. Y dos, los que opinan que no todos llegan a tener un sentido de vida. Esas dos posiciones partirán de ese interrogante: ¿para qué estoy en el mundo? Dado que no todos los seres humanos pueden responder a esta pregunta. Y si no lo pueden responder, se considera que tienen una conciencia desorientada parcialmente. Para los seres humanos podemos estar en condiciones completas, biológicas, psicológicas, físicas, psicológicas, sociales, pero va a depender del individuo, de esa decisión y el interés de alcanzar ese desarrollo personal. Depende del individuo, de nosotros mismos. Como mencionaba anteriormente, todas esas capacidades físicas y biológicas muchas veces no van a estar acorde a lo que nuestro interior desea darle sentido. Porque tal vez una persona desea estudiar medicina, pero se le va mucho mejor en la pintura, en la creatividad, que en la parte teórica, aprender todos esos términos, a veces le dificulta mucho más. Entonces, muchas veces todas esas capacidades que tenemos no van a ser iguales a las de las otras personas. Algunos somos más buenos en otras cosas y otros en otras. Entonces también a partir de ahí va a depender ese sentido por la vida. La razón de un ser humano partirá de sus diferentes sistemas a los cuales pertenecemos. De ahí nos ayudará a esa realización del yo, sistemas como por ejemplo la escuela, la universidad, el trabajo, la iglesia donde nos congregamos. Todos esos sistemas donde nos movemos nos darán camino a ese sentido de la vida y esa motivación de querer desarrollar algo dentro de ella, una función dentro de ella, y que no debe ser egoísta ni individual, debe ser en pro de ayudar a ese crecimiento de ese sistema donde estamos, sea la empresa, sea la universidad, sea una iglesia, si es que tenemos una religión. Cabe mencionar que la falta de sentido de vida causa una expresión de insatisfacción de esa necesidad de orientación y genera mucha ansiedad y muchas veces genera hasta el suicidio. Y por eso esa importancia de todas esas ciencias de estudiar ese sentido por la vida. Un claro ejemplo sería una persona que solo trabaja y trabaja y tiene mucho dinero, pero descuida otros factores en su vida de relevancia, como su familia, esposa e hijos. Pierde momentos importantes como sus cumpleaños, sus grados. Y para él mismo, o sea, de encontrar ese sentido de la vida en el dinero, se pierden muchos momentos esenciales para su vida e importantes. Como lo decíamos anteriormente, no solo es buscar mi bienestar en la parte de los sistemas, sino también el bienestar de otras personas. También de eso se trata ese sentido de la vida. Un claro ejemplo son los profesionales de la salud. Algunos tal vez escogen esa carrera por el estatus económico, por el dinero que se van a ganar, por el estatus social. Y entonces, ¿qué pasa? No es un verdadero sentido de la vida, porque estamos hablando de que tenemos que preocuparnos por el bienestar del yo. Entonces también hay otros profesionales que realmente se lo hacen por vocación. Esas personas van a tener una atención más agradable, más paciente,
van a escuchar más al paciente y el paciente se va a sentir seguro y que no es una consulta más, sino que es una consulta agradable, una atención humanizada en salud. Podemos concluir que ese sentido de la vida va a depender de muchos factores, tanto biológicos, psicológicos, sociales y que además éticos y morales, y que también va a ir en favor de ese bienestar de la otra persona, no solamente de mí yo, y que tenemos una jerarquización motivacional que va bajando cada vez dentro de la psicología y que es individual. Cada persona tiene una perspectiva diferente de ese sentido de la vida dependiendo de las vivencias y circunstancias que cada quien hemos pasado. Muchas gracias.